No tengo duda de que el mensaje hoy va a ser de impacto para sus vidas, así que los invito a que me acompañen en oración. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por la vida de cada oyente aquí presente el día de hoy, Señor. Te pido, Dios, que sigas tomando el control, Señor, sobre este momento, Señor, en el que vamos a recibir de tu palabra, Padre. Te pedimos, Dios, que nos permitas, a partir de este momento, que esa palabra profundice en lo más profundo de nuestro corazón y que tu palabra hable, Señor, y no sea yo, Señor, sino seas tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? En mi segundo año de secundaria, obviamente estuve rodeada de muchas personas de mi edad. Unas de esas personas se decían ser de mis mejores amigos, pero tristemente en ese momento, en esa etapa de mi vida de adolescente, me hirieron. Esas personas que eran mis mejores amigos me mintieron, hablaron a mis espaldas y eso me causó muchas heridas en mi corazón. Y por eso, aparte de mi personalidad, me volví una persona más desconfiada y mucho más selectiva para mis amistades, ya que tenía miedo, obviamente, de que me volvieran a lastimar. Así que, aún en la actualidad, con 23 años que tengo, me sigue costando poder establecer estos lazos de amistad con las personas, ya sea de mi edad o personas más chicas o más grandes, me sigue costando por lo que viví en mi pasado. Pero conforme pasaron los años, cuando yo estaba en secundaria, conocí a personas que me demostraron que la verdadera amistad aún existía, que la verdadera amistad aún era posible. Gracias a esas personas yo entendí que las personas que son especiales para ti te acompañan en los buenos y malos tiempos, que las personas especiales para ti, en vez de darte problemas, de hablar de ti, están contigo, te confían cosas, tú les confías a ellos y cuentan el uno para el otro. Y yo cuento ahorita con una persona muy especial para mi vida, en el cual yo puedo confiar ciegamente. En vez de darme problemas, esa persona me aconseja, me da ánimos y me dice cosas que fortalecen mi vida. Y también se vale darle gracias a Dios por esas personas. Y yo le agradezco a Dios por esa persona que puso en mi vida, porque yo sé que es de su parte, porque me ha bendecido a través de esta persona. Y si actualmente tú no cuentas con una persona física especialmente para ti, te digo que hay una persona que desde el comienzo de tu vida te ha tomado en cuenta, te ha escuchado, ha estado a un lado de ti. Y esa persona es nuestro Señor Jesús, que han estado al pendiente de tu vida en todo momento. Pero yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es tu persona especial en el cual has depositado toda tu confianza, toda tu fe? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando decimos que tenemos fe en Dios, nos referimos a que Él es real en nuestras vidas, que no nada más venimos a la iglesia, que no solo oramos por los alimentos así de una forma súper rápida, sino que afirmamos de que Dios es totalmente real en nuestras vidas, que Jesús reina en nuestro corazón y a través de esto nuestra fe adquiere un fundamento sumamente sólido, porque escogimos creer que su venida a la tierra, sus milagros y su sacrificio en la cruz han sido una realidad. Y ahora, con esta información adicional que les di, les vuelvo a preguntar, ¿Jesús es tu persona especial en la cual has depositado tu fe? Esta mañana estaremos reflexionando en algunas historias bíblicas que nos fortalecerán nuestra fe, que nos recordarán quién es Jesús, qué fue lo que hizo en esta tierra y qué es capaz de hacer. Dios es digno de recibir toda nuestra fe sin cuestionamientos, por lo cual debe ser nuestra persona especial. Les invito a que me acompañen a abrir su Biblia o prender su celular en Hebreos capítulo 11. Vamos a estar leyendo algunos versículos
a lo largo de la prédica, por lo cual les recomiendo que mantengan abierta su Biblia o prendido su celular. Hebreos 11:1. El primer versículo se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea, y dice así la palabra de Dios. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Este pasaje de Hebreos 11 es muy popular, y sobre todo este versículo, así que se los vuelvo a leer. Dice así: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Este versículo nos ofrece una definición muy profunda de la fe. La fe es estar seguro de lo que se espera, es decir, es la confianza inquebrantable que tenemos en lo que aún no se ha realizado, pero en lo que creemos firmemente y estamos esperando. Pero también la fe es la convicción de hechos que no se ven. Esto quiere decir que es la certeza absoluta en las verdades espirituales, aunque no podamos verlas con nuestros ojos físicos. Ahora leamos Hebreos 1:7, y dice así: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. La primera historia en la que estaremos reflexionando es la historia de Noé, una historia muy conocida que desde pequeños nos han contado. Y los tiempos en que Noé vivió eran sumamente oscuros. La sociedad estaba totalmente corrupta, violenta y desenfrenada, tanto que Dios había decidido terminarla, acabar con ellas. Pero, ¿qué fue lo que pasa? Que había un gran contraste entre Noé y las demás personas. Y era que Noé era un hombre justo que tenía una relación estrecha con Dios, lo cual la humanidad pues estaba completamente en pecado, por lo que no reconocía a Dios, por lo que no oraba, no hacía nada de ello. Pero Noé era la gran diferencia en ese momento. Incluso en Génesis 6:9 dice que Noé era un hombre justo y que en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Y una persona que está con Dios y cree en Él, se refleja en su estilo de vida. No solo lo podemos percibir, sino lo vemos, lo sentimos, porque con Dios en nuestras vidas es un reflejo, es algo sumamente normal. Y Noé estaba haciendo la diferencia. Y la evidencia de la fe de Noé se ve en su confianza en Dios, en que él creía en la palabra y que él actuó en obediencia al mandato que Dios le había dado de construir un arca en el cual se iba a mantener a salvo tanto Noé como su familia y los animalitos que iban a estar en ese arca. Y podemos ver que Dios le había advertido de cosas que nunca antes habían sucedido. Y había muchos problemas. Había problemas que pudieron haber hecho que Noé flaqueara, que Noé dudara ante las circunstancias. Pero Noé se mantuvo confiando en Dios. Nunca antes nadie había visto nada parecido a una inundación global como iba a ser el diluvio en ese momento. La gente nunca había visto un arco iris, y reunir a los animales simplemente iba a ser un problema más. Sin embargo, Noé confió en Dios, porque lo que era imposible para los ojos físicos, para Dios era posible. Y Noé sabía que depositar su fe en Dios era lo correcto. La construcción de esta arca demandó muchísima fe y obviamente mucho esfuerzo, ya que no hablamos de una arca, de un barquito pequeño donde caben 5 personas. Hablamos de una arca que iba a medir cientos de metros, 135 metros de longitud. Era enorme, iba a ser muy alto, iba a tener pisos, iba a llevar una lógica para poder construirlo, no simplemente a ojos ciegos se iba a construir. Además que Dios le había dado instrucciones muy específicas sobre este arca, sobre el tamaño, la forma, los materiales que se debían de usar. Y a pesar de las toneladas de burlas y críticas
que Noé recibió, él siguió confiando en Dios y obedeció de todo corazón hacia el mandato que Dios le había dado. Porque confiar plenamente significa tener fe en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios había puesto la mirada en Noé y sabía que era un hombre justo, sabía lo que había en su corazón y tuvo misericordia tanto de Noé como de su familia. Y así Dios también lo tiene con nosotros. Y al final de este suceso global del diluvio, Noé y su familia habían sobrevivido. El Padre cumplió con la palabra, no solo dijo, va a haber un diluvio, voy a terminar con la humanidad. No, se cumplió realmente. Y como una señal de que ya no iba a destruir la tierra con un diluvio, puso un hermoso arcoíris en los cielos. Y yo les pregunto, ¿esa promesa del símbolo en el cielo, el arcoíris, se ha roto? Dios, ha terminado la humanidad con un diluvio, con mucha agua. No se ha roto esa promesa y para Dios aún sigue cumpliéndose. De esta historia de Noé aprendemos que debemos confiar plenamente en Dios, aun cuando los mandatos, las instrucciones suenen un poco viables o si suenan sin sentido para nosotros, porque tal vez podamos escuchar testimonios de personas a las que Dios les dio un mandato y ellos lo hicieron y nosotros pensamos, ay, pero ¿por qué hiciste eso si estaba medio alocado? Yo no lo hubiera hecho, yo hubiera dudado, ¿cómo tuviste el valor? Pero eso es confiar en Dios, es creer en Él, haber depositado la fe que cuando para nosotros es imposible, que tal vez no tenemos el recurso, la fuerza o el apoyo, tú confías plenamente en que Dios va a suplir a cada una de tus necesidades y va a ser posible lo que Él te pidió. Y de esto aprendemos de Noé. Aprendemos que debemos obedecer de todo corazón, es decir, sin titubeos y en el momento en que nos lo ha pedido. Porque creo que somos muy nosotros de hacer las cosas cuando queremos. ¿Y qué tal si por causa de nuestra ansiedad, por causa de nuestro pensar, de inseguridades, no lo hacemos cuando Dios nos lo pide y pasan consecuencias? Nos lo vamos a lamentar mucho. Así que aprendamos de Noé a confiar plenamente en Dios, porque Él cumple lo que dice. Acompáñenme a leer ahí en Hebreos 11, versículo 11 y 12. Y dice así: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Versículo 12. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Sara, una mujer estéril, no podía tener hijos, un asunto de suma angustia personal, pero por aquellos tiempos también una vergüenza cultural. Su esposo Abraham estaba preocupado porque no iba a tener a quien dejarle pues lo que tenía, no iba a tener ningún heredero. Sin embargo, Dios le dio a Abraham una visión en la que le prometía un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Y eso para mí suena una promesa sumamente comprometedora, porque no era una promesa de que te voy a dar un hijo, sino que le iba a dar descendientes a Abraham tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Y usted sabe cuántas estrellas hay en el cielo? No lo sabemos. Pero Dios sabía que iba a cumplir esa promesa. Abraham sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Una promesa que solo Dios puede hacer y solo Él puede cumplir. Nadie en esta tierra nos puede prometer ese tipo de cosas, pero Dios sí, porque para Él es posible. Pero ¿qué pasaba? El problema prevalecía. Sara permanecía sin hijos y obviamente la desesperación no la dejaba en paz.
Su corazón estaba abatido, estaba afligido, estaba que no podía más. Lo cual llevó a Sara a tomar una responsabilidad que no le correspondía, por lo cual le sugirió a su esposo Abraham que tomara a la sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Y fue de esta manera en que nació el niño Ismael. 13 años después del nacimiento de este niño, Dios reafirmó el pacto con Abraham, esta vez dándole una señal de la circuncisión, así como el cambio de nombre. Abraham, que significa padre enaltecido, se convirtió en Abraham, que significa padre de multitudes. Y recordemos que en la visión que Dios le había dado, le prometió que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Así que este cambio de nombre era una señal más de que ya no era Abraham, era Abraham, padre de multitudes. Y Dios también le cambió el nombre a Sara, a Saraí, porque antes era Saraí, que significaba mi princesa. Le cambió el nombre a Sara, que es madre de naciones. Sin duda esta era una gran señal de que Dios iba a cumplir su promesa y que nunca había sido olvidada. Y yo imagino esta escena en la que tanto Sara y Abraham les cambiaron el nombre, el que ellos se sentían aliviados, que tal vez ellos pudieron respirar, pudieron sentir paz, porque su corazón estaba tranquilo, porque sus vidas iban a cambiar, pero iban a cambiar para un bien, que era el cumplimiento de la promesa de Dios para sus vidas. Porque la fe es el lugar en que los milagros de Dios nos esperan. Es ahí donde nosotros entramos en una nueva dimensión, en las cosas en las que Dios solo puede hacer. Y es en esta dimensión en la que Dios actúa, en la que se abren caminos donde parecían imposibles. En Sara, Dios derramó su gracia y demostró su poder que desafía cualquier lógica humana. Y en la actualidad, las parejas infértiles cuentan con opciones. Cuentan con opciones porque la ciencia ha avanzado, porque la tecnología ha avanzado mucho más. Y las personas que padecen esto, pues pueden someterse a tratamientos de medicamentos, cirugías, reproducción asistida, entre unas otras cuestiones. Pero este caso de Abraham y Sara no requería de intervención humana, ya que Dios convierte a una mujer estéril de avanzada edad a una mujer fértil, de la cual nació Isaac. De la historia de Sara aprendemos que como cualquier ser humano, ella cometió errores y que nosotros debemos esforzarnos por no pasar por delante de Dios como Sara lo hizo. Ella trató de manejar su asunto por su propia cuenta, o sea, dejó de lado a Dios y decidió ella tomar el lugar para encontrar una solución. Pero ¿no les suena esto familiar? Sonamos como papá o mamá cuando le dice a su hijo, no cometas mis errores. Pero es verdad, debemos estar bien puestos, tener la vista puesta en las personas y no juzgar por sus errores, sino aprender de ellos para nosotros no cometerlos. Aprendamos de Sara y cuando atravesamos una prueba, que no sea lo último que hagamos recurrir a Dios, sino que sea lo primero, recurrir a Dios, orarle, pedirle. Eso es lo que debemos hacer, porque Dios es nuestro lugar seguro en todo momento. Dios obró de manera sobrenatural, dándole a Sara un hijo, no solo por amor a ella o solo por amor a Abraham, sino por amor a ti y a mí. Fue a través de esta descendencia de Sara nació el Salvador del mundo, aquel quien perdona nuestras ofensas y nos dio una nueva vida. Dios lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo no nos va a proveer en cosas materiales o en salud? No debemos tener ningún temor, no debemos dejar que las circunstancias hagan que nuestra fe decaiga, no debemos dejar que nuestras inseguridades tomen lugar en nuestras vidas.
leamos el versículo 23 de Hebreos 11. Y dice así: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Ahora verso 29. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Moisés. La vida de Moisés nos enseña demasiado porque pasó por muchas cosas. Moisés nació durante la terrible etapa para el pueblo de Israel, en el que el faraón había ordenado la matanza de cada uno de los pequeños, de los niños israelitas, porque estaba preocupado por el rápido crecimiento de esta población y por temor a que tomaran el control sobre Egipto. En el comienzo de esta gran historia de Moisés, nos damos cuenta que su fe comenzó con los padres, ya que los padres desafiaron el mandato del faraón al esconderlo. Y ese mismo desafío surgió en Moisés, con las decisiones que tomó a lo largo de su vida, porque Moisés demostró que tenía fe en las promesas de Dios. Recordemos que la mamá de Moisés lo depositó en una canasta sobre el río para salvarlo, pero ahí fue cuando la hija del faraón lo tomó para hacerlo su hijo. Debido a este cambio drástico en la historia que vimos, de ser un hijo de un esclavo, se convirtió a ser un hijo de la hija del faraón. Su estilo de vida iba a ser más elevado, más lujoso. Así que Moisés iba a recordar sus raíces y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios en vez de disfrutar del pecado. Moisés estaba haciendo la diferencia desde una temprana edad. Y a pesar de ello, su fe no fue perfecta, porque como miramos con Sara, todos cometemos errores, así que Moisés también los cometió. Recordemos lo que sucedió cuando los israelitas parecían acorralados con el ejército y el faraón, y que de repente el Mar Rojo, una historia, una hazaña muy sonada entre nosotros. Pero dice el versículo 29, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Los israelitas estaban en apuros, estaban desesperados porque ya ellos miraban su muerte próxima, pero ahí estaba Moisés y ellos clamaron a Dios por una respuesta, por el pronto auxilio. Tal vez lo que menos imaginaba Moisés era que Dios iba a partir el Mar Rojo para que ellos pudieran pasar, pero Moisés clamó y oró porque sabía que de alguna u otra manera Dios los iba a salvar. Y el pueblo clamó y nos damos cuenta que la fe de Moisés consiguió fortalecer la fe del pueblo de Israel. La fe de Moisés nos enseña que debemos tener fe en las promesas de Dios y que debemos demostrarlos con las decisiones que tomamos en nuestras vidas. También debemos esforzarnos por fortalecer nuestra fe, por fortalecer la fe de quienes nos rodean. Pero ¿cómo es posible fortalecer la fe de quienes nos rodean? Pues cuando les hablemos de la Biblia, presentemos las pruebas de que Dios existe, de que la Biblia es su palabra y que Él se preocupa por nosotros. Compartémosle el testimonio a las demás personas y hay que compartirles
las vivencias en las que Dios ha tomado el control sobre nuestras vidas y nos ha demostrado su mano de poder. De esa forma podemos fortalecer la fe de los otros, porque eso es importante, la vida en comunidad, donde nosotros podamos compartir lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Debemos esforzarnos por esta parte en nuestra iglesia. Leamos el versículo 32 de Hebreos 11. Dice así: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Sin problema les podría contar las historias de estos personajes, pero no me atrevería a cerrar con esta prédica sin mencionar la crucifixión de Jesús, ya que para mí ese es el principal ejemplo que debo tomar en mi vida. Así que Jesús se encuentra con dos de sus seguidores, pero ¿qué pasa? Que Jesús permitió que estos seguidores no lo reconocieran. Entonces, mientras estos dos hombres caminaban, Jesús se les acerca y Jesús les pregunta: ¿de qué es lo que están hablando? Y estos hombres le responden que Jesús de Nazaret había sido condenado a muerte y que había sido crucificado, y que ellos tenían esperanzas de que él fuera el Mesías quien rescataría a Israel. Entonces estos seguidores estaban abatidos, estaban como desesperados o tristes, porque con sus propios ojos habían visto a Jesús siendo crucificado, y era como si hubieran perdido sus esperanzas de que Jesús era el Mesías, de quien los iba a rescatar. Y esta historia nos replantea una pregunta importante, así que se las vuelvo a hacer. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, Dora Luz? ¿Quién es Jesús para ti, Pastor Iván? ¿Quién es Jesús para ti, Dorian? Su todo. Esta historia nos deja mucho que pensar, porque muchos han depositado su fe en animales sagrados, estatuas e imágenes, cosas que no tienen vida, que no tienen nada, simplemente es material, algo físico. Pero nosotros hemos depositado nuestra fe en alguien que ha hecho todo por nosotros. Nosotros adoramos, alabamos y creemos en Dios, en Jesús que dio su vida por nosotros en aquella cruz. Nuestro Señor Jesús vivió en esta tierra, su ministerio se desarrolló en base de amor, hasta su último aliento de vida en la cruz. Las personas lo dieron por muerto, algunos se alegraron, otros se entristecieron, pero ese no era el final de Jesús, porque tú y yo sabemos que esta historia no había terminado, porque nosotros creemos y confiamos en alguien quien es infinito. De Noé, Sara y Moisés aprendemos mucho, porque son grandes ejemplos de figuras que demostraron tener fe en Dios, una fe firme, y que fueron bendecidas por ello. Se alaba de su fe, por su confianza, porque depositaron gran confianza en Dios, en que sus promesas se cumplirían. Y sí, las acciones de estas personas fueron grandes, fueron maravillosas e importantes, pero estas personas tienen en común que obedecieron a Dios, incluso cuando el cumplimiento de estas promesas se veía muy lejano, porque ellos no sabían a ciencia cierta cuándo iban a suceder, pero confiaron en que Dios lo haría. A veces pensamos que estos personajes llenos de fe, valientes y sin temor, alcanzaron las promesas de Dios porque eran especiales. Pero la verdad es que aunque sus logros y sus victorias nos asombren, nada de esto hubiera sido posible si no hubieran dejado que Dios tratara con sus debilidades. ¿Y qué pasa? Todos aquí tenemos debilidades, no solo ellos, todos los tenemos. Así como Dios actuó a través de sus vidas, también puede actuar con nosotros. Sus vidas no fueron perfectas, tampoco nuestras vidas son perfectas,
tenemos deficiencias, inseguridades. El recorrido de las historias de estos personajes inició con una meta que no fue derecha. Su camino no fue recto, porque como les digo, tuvieron inseguridades, tuvieron temores. Así que su camino no fue fácil. En esos momentos de debilidad debemos recordar que Dios está con nosotros, que Él es nuestro lugar seguro y que es totalmente normal sentir temor y duda ante las circunstancias. El pecado es que permanezcamos en temor, que permanezcamos en la duda, porque de esta forma no estamos confiando en Dios. Estamos aquí en la iglesia cantándole a Dios, te alabamos, te adoramos, creo en ti, pero nuestras acciones no lo están demostrando. Así que nadie impida que obedezcamos a Dios. Recordemos que Él está en cada paso de nuestro camino, que Él tiene un plan para nuestras vidas, que cuando nos sentimos dudosos, nos sentimos asustados, podemos pedirle a Dios fortaleza y valor para nuestra vida. Y recordemos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y recordemos lo que Dios hizo por las personas en aquellos tiempos, como lo hizo con Noé, Sara y Moisés. Debemos reconocer que Dios es digno de confianza y que tiene en mente nuestros intereses. Recuerda que Dios está siempre contigo. Deja ir tus dudas y tus miedos y confía en el plan de Dios para tu vida. Porque lo mejor que puedes hacer en tu vida es tener tu fe plena y segura en Dios. Pidamos a Dios por fortaleza para nuestra vida. Amén. Si gustan, pueden pasar a este altar para orar a Dios. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este momento.